Quien habla cree en Dios, y como creo en Dios, que es el bien, también creo que existe el diablo, que es el mal. Cuando uno habla de una creencia, uno termina hablando de fe, y cuando uno cree o tiene fe, utiliza muchas veces la emoción. Vamos a tratar de razonar para dejar la emoción de costado. ¿Qué puede tener en la cabeza un ser humano para cometer la vileza máxima de violar a un niño o una mujer, agarrarla a golpes, forzarla, excitarse con ese dolor, con ese pavor? No quiero ser tosco, espero que a esta hora de la noche no hayan niños viendo televisión, pero un hombre para violar a una mujer debe tener una erección, debe tener excitación. ¿Qué pasa por la mente, creo yo, retorcida y malvada de una persona que viola a una mujer o un niño? Como yo no entiendo eso, porque yo no soy psiquiatra ni psicólogo, le voy a tocar la puerta al doctor Jorge Lazo para que me lo explique. Doctor Lazo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, Philip. ¿Qué pasa en la cabeza? Varias hipótesis. La primera, tiene una disfunción cerebral, un daño cerebral, las neurohormonas se desencadenan y no puede parar. Primera posibilidad. Sería un buen candidato de repente para una operación, para una tomografía cerebral, para ver qué está pasando. Segunda opción, tiene una personalidad completamente distorsionada, psicópata, impulsivo, algunos dirían hasta diabólico, ¿no es cierto? Metiendo todos los impulsos en un determinado acto. Y tercero, algunas de estas personas viven en sociedades agresivas, en sociedades malas, y entonces ellos lo que se convierten es en el chivo expiatorio, en el que demuestra lo que es esa sociedad. Ya, pero, a ver, usted es un científico de la mente humana, entonces le quito todo el tema diabólico del bien y del mal, ¿ya? Porque eso puede ser una discusión deontológica, moral, religiosa, ¿no? El alma, un tipo que es desalmado, ¿no? Pero esta gente logra razonar, tiene una escala de valores, costo-beneficio, bien, mal. No tiene. No tiene escala de valores, no hay costo-beneficio, y en el momento que están cometiendo su crimen, porque es un crimen, no están razonando, están fuera de sí. Eso no quita que después, cuando haya pasado el episodio, ellos sean responsables de lo que han hecho. Siendo un acto vil y malvado, yo podría intentar entender, que no lo entiendo, que un hombre se excite con una mujer. Hombre y mujer. Un tipo malvado se excita con una mujer, pero ese malvado se puede excitar con una niña o con un 2 meses. Ese tipo es una persona que razona, está loco, es psicópata, psicótico. ¿Cómo lo define la ciencia? Como psicópata, no razona y tiene un trastorno sexual. Los trastornos sexuales son, como tú bien has explicado, uno elige como pareja sexual a alguien a alguien le gusta. Hay quienes eligen animales. Hay quienes eligen cadáveres, se llama zoofilia en el primer caso, necrofilia en el segundo caso. Pero el peor delito es el que tú estás mencionando, elegir niños. Se llama paidofilia, bebés, es una paidofilia. Y es el peor de los trastornos sexuales que te puedas imaginar. ¿Es depravación? Sí, por supuesto. Es un descontrol total de la moral, de la personalidad de la mente. ¿Es incurable? ¿Intratable? Muchos de ellos, bueno, tú debes conocer la historia, cuando van a la prisión les hacen pagar el delito dentro de la prisión. Pero eso lo saben y no les importa. Y no les importa. Por eso que quizás habría que hacer alguna otra pena que fuera mucho más fuerte para ellos. A ver, vamos a ver una nota al respecto. Ok. Yo soy propulsor de la pena de muerte. Yo simplemente le pregunto, ¿la pena de muerte puede ser disuasiva para una persona que siente atracción por un niño o una niña? ¿Lo puede hacer pensar en algún momento que eso le va a costar la vida y hacerlo dudar, o no le importaría? Yo creo que si a alguno les hubiera pasado pena de muerte en un estado donde hubiera, los que intentaran hacerlo después, por una especie de refuerzo negativo que se llama, probablemente se inhibirían de hacerlo. Algún porcentaje. Sí. Hay gente
¿Existe un ser completamente malo? Las noticias nos hacen hablar de un país de violadores, de sanciones drásticas como la pena de muerte, de protestas y campañas reclamando contra la violencia. Pero el análisis pasa solo por una cuestión de leyes y campañas. Hubiera gritado, hubiera sido a la fuerza, ¿Usted indica entonces de que esto no ha sido una violación? No. ¿Cómo ocurrió el hecho entonces? Hubiera gritado, pero El sábado conocimos que un padre violó a su hija de solo 2 meses de nacida. La madre intentó encubrirlo. ¿Qué explicación racional le podemos dar a estos hechos? ¿Qué pasó por la cabeza del padre? ¿De qué enfermedad sufre para sentir placer por lastimar a su propia hija? ¿Por qué la madre no denunció? hubiera gritado, pero Esas y muchas más preguntas podemos hacernos en el caso de Marco Antonio Luza Segunda, el hombre de 45 años que violó a una empadronadora del INEI. Marco Antonio Luza tenía todo planeado. Le dijo a su víctima que su esposa estaba dentro de la casa. Sabía que más encuestadores acompañaban a la víctima. Sabía que no sería difícil descubrirlo. En su declaración no aparenta arrepentimiento. Prácticamente estaba manoseándola. No la violé, solo la agarré y la abracé. Yo salí a comprar cerveza y gaseosa. Ella se tomó 4 vasos. Tampoco se lo exigí. La víctima también narró lo sucedido. Luza Segunda no tuvo compasión. Me empujó a la cama y con una mano intentaba bajarme el pantalón. En ese momento le dije, déjame. Me dijo, cálmate, que voy a terminar rápido. Todo será rápido. ¿Son estos casos ejemplos de crueldad absoluta? La pregunta es subjetiva, pero ¿qué otra explicación pueden tener? ¿Qué otra explicación puede tener que el 3 de octubre una niña de 8 años haya quedado embarazada tras ser ultrajada por su padrastro en Puno? ¿Qué explicación puede tener que otro padre, esta vez en Cajamarca, atente sexualmente y luego mate a su propia bebé de 30 días de nacida? ¿Qué otra explicación tiene que un policía haya violado a más de 100 niños en Huánuco? Una historia ya olvidada. Casos así abundan, como también lo hace la maldad. ¿Por qué alguien puede ser tan malo? ¿Qué le tiene que haber pasado en su infancia? ¿O puede haber también un factor genético? Así como uno descubre que uno tiene actos de bondad, como el padre o el abuelo o la mamá, usos y costumbres, muecas hay veces, muecas, ¿no? Que hacía el papá, el abuelo que nunca conoció. ¿Es hereditario? ¿Qué cosa es ser malo? El reportaje pregunta qué enfermedad mental podrían tener. Y de 100 violadores, pues habrá un 10 o 15% que pueden tener una esquizofrenia o un trastorno bipolar. El resto, lo que tienen es una personalidad predispuesta para eso. Un trastorno de personalidad psicopático, impulsivo, con falta de control de impulsos, ningún sentimiento de culpa y no hay nada que en ese momento lo detenga. Lo genético no se ha podido demostrar. Durante muchos años se ha investigado, no hay genética en esto. Hay un papá y una mamá buenos, sin problemas. Puede salir un hijo. Un hijo malo. Sí, por la personalidad, por algunos traumas de la infancia, tal vez, explicaría, sería un atenuante. Pero hay quienes no han tenido nada, simplemente son psicópatas. Ellos se fueron formando malos desde pequeños. Es el que, por ejemplo... Lo interrumpo ahí. ¿Cómo que se fueron formando? A la mamá, si tiene una mamá que lo golpea, si no tiene cariño, si no tiene afecto, si no tiene respuesta de amor por amor, sino golpes, odios, se vuelve malo. Se vuelve malo. Pero así, malo de la nada. A ver. Tienes un alma vil, perdón, quito lo del alma. Eres malo intrínsecamente. En muchos hogares donde supuestamente habría estabilidad, el niño puede empezar por su propio impulso maltratando a sus mascotas. Es el que llega al colegio y puede golpear a los amigos o les quita la lonchera y se las come. Se come los alimentos. Es el que luego va evolucionando a la adolescencia y puede golpear a su enamorada, la primera enamorada, o puede hacer otras cosas más. Entonces, la vida le da la oportunidad de teniendo padres estables, pero no todos los que tienen padres estables son estables. A ver, una de estas personas que violan a una mujer o violan a un niño y después lo matan, usted me dice, yo creo que debe haber pena de muerte. ¿Podría existir un porcentaje que dudaría
y lo dejaría de hacer. Sí, por O sea, miedo. la disuasión puede darse en algunos, en la Por miedo. mayoría no se daría. No, la mayoría se podría dar por miedo a morir. Habría un porcentaje que sí. Eso tendría que ser seguramente probado Así y esto es. debería el Congreso de la República Así estudiar es, y tal. así Pero yo es. me pongo del otro lado, ¿ya? Me voy a poner del lado de la mujer o la niña que es violada. O sea, evidentemente la asustan, como este caso. La agarra del cuello, la amenaza con una pistola, la amenaza con un cuchillo, la amenaza con un cuello de botella, la quiere, o la golpea. La ganancia de este maldito es que ella no va a denunciarlo. En el caso de la chica violada en el censo, el tipo sabía que le estaban esperando afuera, porque hay un grupo de gente que está yendo a hacer una actividad que tiene que ser medida, mensurada, conversada. O sea, ella va a salir a conversar. O sea, las posibilidades de que la chica salga fresca como una lechuga, como si no hubiera pasado después de una violación, son prácticamente imposibles. Pero más aún si va a salir y en la misma puerta se va a encontrar con otras personas. Philip, el victimario se siente satisfecho, le produce placer violarla y pensar en lo que va a pasar después. Él sabe que ella se va con ese trauma, que se va con ese miedo, y eso mismo le produce placer a muchos victimarios. ¿Cómo puede ser el caso de que hayan mamás que no acusan al padrastro o al padre de lo que ha pasado? Ha habido un caso que no menciona en la producción Sí. de un padre que ha sido ya condenado a cadena perpetua por violar a su hija de 8 hasta los 14 años. Y la madre lo defendía. Ajá. También la madre tiene un trastorno de personalidad, y en nuestro país eso es muy cultural, ¿ah? Muy cultural. A ver, hablando de cultura, yo estoy tratando de pensar, no ensayar, porque yo no soy ni antropólogo, me hubiera encantado serlo, o psicólogo social, pero le toco la puerta a usted. Tenemos la década del 70, migración del campo a la ciudad, choques sociales, la revolución, bloque, vamos a decir, choques culturales. Entonces, tenemos una cantidad de gente que se aglutina, que se masifica, la gente pierde personalidad en la masa. Comienza la pobreza, esa pobreza se exponencia y termina siendo miseria en la década de los 80. Y está el fenómeno de sendero luminoso, es miseria, violencia, muerte. Eso genera una sociedad con psicópatas que ahora matan por lucro, los sicarios, y con violadores que sienten placer por la crueldad. Eso podría explicar por qué cuando sale un hashtag Perú País de Violadores, la verdad es que es difícil negarlo. Sí, difícil negarlo. Te dije al comenzar que habían tres aspectos: el aspecto biológico, el cerebro, el aspecto psicológico, la personalidad, y el aspecto cultural. Todo lo que tú has dicho de los últimos tiempos, de la migración del campo a la ciudad, de las revoluciones y todo eso, nos convirtieron en seres anómicos. Y ser anómico significa que en cualquier momento, cualquier ser metido en una cultura como esa puede perder el control, si es que no es una persona estable y racional. Pero si eso fuera, y lo dejo picando, reitero, esto es seguramente para psicólogos, psiquiatras, antropólogos, si eso fuera así, en Europa, luego de la Primera Guerra Mundial y luego de la Segunda Guerra Mundial, habrían habido muchos violadores o muchos sicarios. ¿Cierto? Así es. En Estados Unidos sí se estudia el fenómeno de los que regresan de la guerra de Vietnam. Así es, Asesinos seriales. Francotiradores. Francotiradores en serio, Exacto. ¿no? Pero digo, en Europa hubiera pasado en Rusia. O sea, ¿qué pasó en Dresde? Bombardean una ciudad, Stalingrado bombardea una ciudad, hay millones de personas que mueren. ¿No es cierto? Sí. Entonces, ¿por qué eso no ha pasado allá y sí ha pasado acá? Bueno, yo intentaría explicar que fueron los años 30 y que no son el año 2020. Y por otro lado, que Europa es el primer mundo y siempre lo ha sido. Pero el Perú, hay que ir pensando, porque yo soy los que creo que se tiene que implantar la pena de muerte. Porque tiene dos componentes. La pena, es decir, el daño que haces, y luego en la pausa vamos a hablar del daño que termina sufriendo una mujer o un niño violado. Para toda su vida. Y también la disuasión. Es decir, si pasa eso, esa mujer, ese niño, esa niña que se puede ver acosado, le puede decir, alto, si tú me tocas te van a matar. Mira lo que ha salido en la televisión. El día que comiencen a televisarse ejecuciones, luego de debido proceso, balazos en la cabeza, que lo pases a mediodía. Valdría la pena saber cuán disuasivo es. Vámonos a la pausa, regresamos. Y por supuesto, este es un tema absolutamente duro y difícil de tratar. El daño a un niño, a una niña o una mujer violada es perpetuo. ¿Cuántas personas pueden lograr superarlo
si muchas veces ni lo denuncian ni se lo dicen a nadie de la familia y viven con el violador cerca, el tío, el primo, ¿no? O sea, esas personas, ¿qué pasa en la mente de un ser humano que ha sufrido esto? Hay un 50-60% que se pueden superar los sentimientos, pero lo que no se borra jamás es la memoria. Y van a haber nuevos episodios en la vida de ellos que inmediatamente van a recrudecer lo que han vivido. Pasar por un lugar... Me violó cuando fui una niña. Ok, vamos a empezar. Pero no es en todos los ¿Cómo casos. puede En pocos superar casos son. una mujer? O sea, reitero, para que haya intimidad, tiene que haber confianza. Obvio, claro. O sea, la complicidad, la simpatía, la empatía, el tema del erotismo, el tema del escarceo, el flirteo. Bueno, ya, eso es consecuencia de que tú le tienes confianza a él o a ella. Y te entregas. Si no tienes confianza, No porque lo dices haces. todos los hombres son malos, o sea, esta gente sufre siempre. Siempre. Todo el tiempo. Salvo que encuentren una pareja muy, pero muy comprensiva o que ellas por sí mismas sean capaces de superar. Pero es muy difícil. Y si es un hombre el que ha sido violado cuando ha sido niño, es muchísimo. Yo en la mañana que conversaba este tema con una colega suya, con Iris Espinosa, en mi programa en Exitosa, yo estaba haciendo el programa y una chica a la que yo conozco, que ya no es tan chica, que tiene 46 años, que había sufrido esto, me whatsappeaba. Dice, yo te lo conté, tú no me juzgaste, no te preocupes, le digo, obviamente, ¿no? Pero ella nunca se lo contó a nadie. Y dentro de lo que le pasa a ellos, me parece que pasa también un patrón. Quieren huir de la casa las chicas. Y se casan con el primer tipo, o se van con el primero o el segundo tipo que cruzan porque es el escape de la casa. Y no siempre es el mejor, ¿eh? Porque es el tío, el primo, el amigo, o sea, es alguien muy cercano a la familia. Siempre. El amigo del hermano, el tío, el primo, el papá, el abuelo, alguien. Entonces tienen que irse a la casa. Y ahí su vida, peor aún, pues se casan con quien no se tienen que casar. Así es peor. Y no le dicen a esa persona que alguien las tocó, que la tocó el papá, que el tío, el primo y tal. Entonces es bien difícil que una persona sola, que no le confía a nadie, pueda salir. Va a sufrir toda su vida. Porque después viene el divorcio de esa persona y después cae. O sea, el daño es atroz. La única opción que algunas veces tienen es un buen amigo o una buena amiga. Y esto. Porque a veces al padre no se lo van a contar, a la mamá muchas veces no se lo van a contar, a un religioso, a un sacerdote me parece que tampoco. La única opción que tienen alguna vez es tener un buen amigo, una buena amiga, o más adelante el trastorno puede ser tan fuerte que terminen buscando ayuda especializada. Esta persona a mí me lo contó sin ser una gran amiga mía, ni viceversa, simplemente porque le parecía una persona confiable, y dijo, tú que eres una persona, tal cosa. Hay una catarsis, como tú sabes, pues. Y yo me quedé frío. O sea, y si te lo cuenta que ha sido su padre, que ha sido su hermano. había sido su padrastro. Ahí está. Había sido su padrastro. Siempre el victimario es alguien cercano. Entonces, y tu mamá, yo creo que ya más sabía, se hacía la loca. Peor todavía. Entonces, yo considero, porque la gente dice esto no es solución, yo no creo que tenga solución, porque es irreversible, ¿cierto? Es irreversible. O sea, el recuerdo, tipo que el piensa, recuerdo, la memoria. la memoria, el dolor, el desamor, la desilusión en esta chica o ese chico violado, Así queda es. para siempre. Para siempre. Ya, pero para el otro lado, el violador, además de que lo puede hacer con otras personas, porque se siente poderoso, porque le gusta la humillación, se regocija con el dolor, no va a cambiar. No, le da placer recordar lo que hizo. Le da placer. Puede sentir placer cada vez. Por eso lo graban. Este maldito, el de la comisaría, grababa a las niñas, doctor Lazo. Graban sus víctimas. Es que eso les da placer. Y lo volvía a ver. Así es. Y de ahí eso seguramente lo incitaba para la otra. Entonces, lo que yo creo es que si tú pones la pena de muerte en debido proceso, con pluralidad de instancia, un juez, primera instancia, 3 jueces, segunda instancia, Corte Suprema, 5 jueces, tercera instancia. No es un juicio que dura un año. Con el nuevo Código Procesal Penal podría juzgar esto en un año, año y medio. Claro. Pero además, peritos como usted, que evalúan, que ya tienes el convencimiento por la confesión, por el ADN, por el testimonial de que ciertamente lo violó, si estos tipos se les fusila, ¿no es cierto?, se va a poder medir, como usted dice, El efecto. el efecto en las mujeres que van a comenzar a denunciar. Así es.
Lo único que yo tendría que pedir es que esos primer juez, los otros 3 y los otros fueran realmente convencidos y probos de que hay que administrar justicia. Claro, porque yo no creo en que esto sea, reitero, pena. O sea, el daño que has hecho es de este tamaño. Las chicas, las niñas, los niños que se ven. Entonces, si tuviesen ese soporte social de que la gente sabe que quien viola a una mujer se muere, ese niño de repente ya confiaría en alguien más. Porque diría, esto es algo tan malo, toda la sociedad sabe que es malo. Toda la sociedad. Es cierto, eso sería, a ver, habría que intentar alguna vez si fuera un método disuasivo valioso. Dicho esto, porque no lo han intentado. No, que yo sepa. Otra pregunta, otra afirmación que yo escuchaba es que decían que la gente que miraba mucha pornografía, ¿no es cierto?, se exacerbaba y esta enfermedad mental de la pornografía, que está en todos lados, dicho sea de paso, está en las... ¿Alguien por ver pornografía puede terminar violando? Tú has usado la palabra en exceso, sí. En exceso el control sexual se pierde, se disminuye, ¿no? O sea, alguien puede ver pornografía para tener una relación normal, pero alguien que vea exceso de pornografía puede estar más expuesto. Pero pregunta, el que tú veas exceso de pornografía no va a hacer que te guste un niño o una niña. No, no, por supuesto que no. Te exacerba tu sexualidad. Te gustará una mujer. Claro, porque el hecho de que tenga pedofilia es un trastorno. O un hombre. Así es, claro. Porque inclusive, o sea, tú puedes ser lesbiana, tú puedes ser homosexual, claro, pero el que seas homosexual no te hace violador de niños. No te hace violador. Como el ser heterosexual no te hace un violador de una niña. No te hace que golpees a nadie para... Y que te haga sentir placer, la tortura. Así es. Porque además es una tortura porque la buscan a la chica una vez. Ahí hay masoquismo, hay pedofilia, hay todo eso, ¿no? En la cárcel, reitero, los padres que están viendo esto, lo que voy a contar es cierto y es bastante grotesco y duro, pero yo creo que ustedes entiendan la vileza de estos seres humanos. En la cárcel, esto es idioma canero lo que les voy a decir, los violadores son conocidos entre el idioma canero, así como el que roba es el ponedor, el que no le paga los derechos alimenticios a la mujer es el tapaollas. El violador, entre ellos mismos, se llaman los ñacs. Los ñacs. Porque ñac es el sonido de la penetración cuando le haces daño a un niño. O sea, en la cárcel estos tipos son absolutamente despreciados. Pero ellos no se sienten mal. No se sienten mal. Están en la cárcel. Claro. Ellos, como te digo, recrudecen en su cabeza o revisan en su cabeza lo que han hecho y pueden volver a sentir placer, hasta puede que se masturben recordando lo que han hecho. Y muchas veces terminan alegando que el niño no se negaba, que el niño quería. O sea, este tipo, que no es una niña la chica que violó, pero igual la viola, claro, dice yo le di unos besos, no gritó, no se negó. Es poco probable. A este policía que jalaba a los niños, decía, no, si eran mis amigos, no. A la hora que dan sus declaraciones, los tipos lo toman como algo normal. O sea, el tocar a un bebé. Imagínate. ¿Hasta dónde puede llegar la psicopatología de esa persona? Y muchas otras personas lo venden. Entonces, yo sí creo, el fujimorismo y el aprismo lo han sustentado y hay muchos otros que lo han pedido. Y esto no tiene que ser un tema electoral, ¿no es cierto? No estamos en elecciones próximas, que llamen profesionales de la salud como usted, la Comisión de Constitución del Congreso, la Comisión de Justicia. Que los jueces se reúnan. Que a los jueces, que los fiscales, que los psiquiatras, como usted. Esto es irreversible. Un tipo que hace eso, además lo va a seguir haciendo. ¿Existe el bien y el mal? Existe el bien y el mal. ¿Y un ser humano puede nacer malo? Tenemos una conciencia que nos hace elegir el bien o el mal. Pero un ser humano puede, médicamente usted puede decir, este es un niño malo, este va a ser un grande malo, va a ser un adolescente malo. Uno no se vuelve malo de un momento a otro, sí. Hay un trastorno de conducta en la infancia que es no socializado y agresivo. Son los niños que te pueden asaltar en las favelas, por ejemplo, de Brasil, o un niño de 6 o de 7 años que te saca una cuchilla y te amenaza. Es un trastorno de conducta. O el roba mata celular, ¿no? Sí. O sea, yo salgo a la calle con el ánimo de robar un celular y salgo una pistola, una 38. Ha elegido el mal. Ha elegido el mal y además sabe que esto de acá él lo va a vender en 120 soles. Pero él está dispuesto a meterle un balazo a usted si se mueve. Sí. No te muevas, pues si no te mato. ¡Plac! Te mata y se lleva y lo vende en 120. Te ha matado. Y le mató. Las drogas, los 120 soles.
Doctor, ha sido usted muy amable. Gracias. Reitero, Gracias por la invitación. mil disculpas por las preguntas si han está sido bien. demasiado torpes No, al contrario. o duras, pero en fin. Disculpas a los papás que han estado viendo el programa. Si algún niño menor de edad ha visto este programa, la idea no es fastidiar a ningún niño ni ninguna niña, ¿no? Pero la idea es que si hay alguien que se te acerque, te quiera hacer daño, recurra a tu papá o tu mamá. Y si es tu propio padre, dile a tu mamá. Y si tu mamá no te hace caso, habla con tu profesor, habla con alguien, ¿no es cierto? Porque está mal. Tu papá no te tiene que tocar tus partes íntimas. Nadie debe tocar eso a un niño. Vamos a la pausa. Regresamos. Realmente con las cosas que pasan en este país a veces es preferible reír que llorar, ¿no? Cuando uno habla de algo supuestamente serio como el censo, termina pues ya divirtiéndose como alguien tan serio como Farid Matuk, porque hay cosas que no resisten, que no solamente pasan en el Perú. O cuando uno habla de cosas tan serias, graves y dolorosas como las violaciones, también me pongo a pensar si en otro país del mundo puede haber gente tan cruel como acá en el Perú. Realmente es bien complicado explicarle esto cuando hay alguien que viene de afuera y comienza a ver esto todos los días en los periódicos y en los programas, ¿no? Y uno pues hasta siente vergüenza si te pregunta un extranjero, ¿cómo es esto que Perú es un país de violadores? ¿Qué cosa se le responde a una persona ajena cuando ve esta cosa todos los días? En fin. Han sido ustedes muy amables por estar con nosotros en Combaters por Willax. Les sugiero quedarse con Al Diablo con la Noticia y Carlos Álvarez. Y si ustedes tienen paciencia y buen humor, mañana los espero en Exitosa, la radio del Perú.